En este vídeo voy a enseñaros cómo sacar más potencia de un motor, para ir más rápido y sin gastar prácticamente nada. Esto va a estar más enfocado en hacerlo en motos de baja cilindrada, de 125, 50 centímetros cúbicos, que son a las que más falta les hace ir un poco más rápido. Pero de todas maneras se podría aplicar para prácticamente cualquier vehículo. En resumen, para que un motor dé más potencia solo hay que hacer 3 o 4 cosas. Primero, que entre más aire. Segundo, más gasolina. Tercero, que expulse mejor los gases. Y cuarto, que la compresión sea algo más fuerte. Para empezar, hay que desmontar el motor. Este es de unos 80 centímetros cúbicos, así que pesa poco y es muy manejable. En la parte de arriba tiene una tapa con 4 tuercas, que es lo primero que hay que quitar. Bueno, lo primero, y no creáis que hace falta desmontar mucho más. Una vez las tengamos fuera, saldrá la tapa y con esto es con lo que vamos a trabajar. Lo que vamos a hacer es planificarla y rebajarle unas milésimas, porque con esto se consigue más compresión. Os explico. Cuando el cilindro baja, coge una cantidad de aire y de combustible que luego, al subir, la comprime contra esta tapa. Con bajarle, pongamos medio milímetro, lo que va a pasar es que la tapa se junta más con el motor y hay menos espacio ahí para que explote la mezcla de aire y de gasolina. Al haber menos espacio, aunque solo sea un poquito menos, la explosión va a ser más fuerte, lo que hace que el motor sea más eficiente y más potente. Y aún podemos reducir más este espacio si la junta es más fina. Esto se puede comprar por 1 euro, pero si no queréis gastároslo o esperar a que llegue después de 30 días, podéis lijarla vosotros mismos. Lo siguiente es desmontar el carburador, y podríamos cambiarlo por uno mejor directamente por unos 10 o 20 euros. Esto es lo que se encarga de coger el aire y la gasolina, mezclarlo y meterlo en el motor. Pero una forma para que pase más gasolina sin tener que cambiarlo es cambiar la aguja interior. Esto cuesta unos 4 euros el pack de 10, así que una sola probablemente la encontréis por menos de 1 euro. Es básicamente un tornillo con un agujero en el centro por el que pasa la gasolina, y cuanto más grande es el agujero, más pasa. Si vuestro motor tiene años de uso, lo mejor que podéis hacer, ya que lo habéis desmontado, es limpiar todas las piececitas pequeñas una a una. Porque si están muy sucias, incluso puede dejar de funcionar el motor. Yo compré, por ejemplo, un generador que estaba roto y al final era esto y poco más. Que, por cierto, si queréis verlo, también tengo el vídeo en mi canal de cómo lo hice y así veis paso a paso cómo se desmonta un carburador. Otra pieza que se puede mejorar fácilmente es el colector, o sea, donde se pone el carburador. Por aquí la mezcla pasa regular, porque el acabado es bastante malo, o sea, las soldaduras por dentro están muy mal rematadas y el problema con esto es el mismo que si respirásemos con una pajita medio doblada o con tropezones por dentro, que no vamos a respirar bien, pues el motor igual. Lo que se hace es limar todas estas imperfecciones hasta que queda lisito por los dos lados y probablemente se pueda agrandar un poco el tubo. Ahora el cilindro. Para sacarlo solo hay que tirar hacia arriba. Igual está un poquito duro porque se engancha con el pistón, pero dando unos golpecitos sale sin problemas. Y aquí vamos a tener que hacer varias cosas. Lo primero, igual que en la tapa, está la superficie bastante irregular. No sé si os fijáis en el agujero, hay como, pues eso, fallitos. Estas cosas probablemente las encontraréis más en motores baratos, como es el caso, y de baja cilindrada. En un coche, por ejemplo, está muchísimo mejor. Y podemos dejarlo igual cogiendo un par de lijas, una de grano 400 y luego una de grano 1000 después, que es más finita. Así se queda prácticamente pulido. Como estáis viendo, la mayoría de modificaciones consisten en mejorar los acabados del motor. Unos acabados que son malos de serie, ya que se fabrican muy rápido para que sea barato. Igual que cuando compras un muñequito de plástico de esos de los chinos y tiene rebabas en el plástico. Algo que también pasa, salvo que es metal, en los orificios de entrada y salida del motor. Lo que vamos a hacer ya no es solo alisarlos, sino hacerlos un poquito más grandes. Esto se llama portear. Ahora, tenéis que imaginaros en vuestra cabeza que por aquí no va a pasar aire, sino ketchup o helado, algo muy denso. Y es que cuando el aire se comprime, pasa algo así, se hace como muy espeso. Entonces hay que conseguir que entre y salga mejor sin que se enganchen los bordes. Esto se puede hacer con una lima, con una de metal, no de las uñas, pero tenéis que tener mucho cuidado de no tocar el interior del cilindro, ya que si le das un golpecito se hará algún arañazo y luego por ahí puede haber fugas o que funcione peor. Tras esto ya estaría, el agujero por el interior está un poco más avellanado y el borde más liso. Lo único es que ahora habrá un montón de partículas de metal y no podéis limpiarlas con un trapo, porque si no el interior se va a arañar igualmente. Hay que limpiarlas con un spray o con algo sin tocarlo. Y asegurarse muy bien, varias veces incluso, de que no queda ninguna partícula de metal, porque si no harán como de lija y al final tendremos problemas. Tras dejarlo bien limpio, se puede volver a montar y es encajar los 4 tornillos. Eso sí, en la misma posición. El escape normalmente va en la parte delantera del motor, pero lo mejor es coger fotos. Hay que tener en cuenta que el pistón tiene un par de anillos y tendréis como que presionarlos
para que entre. O sea, no lo metáis a la fuerza porque si no os los cargaréis. Tiene que entrar prácticamente solo, sin mucho esfuerzo y quedar abajo del todo. Ya solo hay que montar todas las piezas, primero la junta, luego la tapa que también tiene su posición y después las 4 tuercas con sus arandelas. Con esto ya habríamos acabado con el motor. Se pueden hacer más cosas, pero no casi gratis como es el caso. Probablemente también se podría haber mejorado la falda del cilindro, es decir, el bordecito de abajo, quitándole unos milímetros, pero es un poco más técnico y difícil como para que lo haga cualquiera. Simplemente con esto que hemos hecho, entra mejor la mezcla, salen mejor los gases y la compresión es mayor. Y si alguien se está preguntando ahora, oye, ¿y cómo sé qué compresión tiene mi motor? Bueno, es fácil mirarlo, más o menos igual que la presión de las ruedas en la bici o en el coche, solo que con algunos pasos intermedios. Lo primero es que el motor esté caliente, se le quita la bujía sin quemarnos y en esa misma rosca se pone el manómetro. Lo único es que no vale el mismo que el de los tapones de la bici, sino uno que venga con un kit para todas las roscas de bujías. Bueno, todas son las que use nuestro motor, pero es mejor comprarlo con todas y así te olvidas. Cuando ya lo tienes puesto, tienes que hacer que el motor funcione, pero sin bujía no va a encender, no va a hacer la explosión. Lo que va a pasar es que el cilindro subirá y bajará, la presión se acumulará y entonces ahí es cuando el manómetro indicará cuánta es el máximo. Este motor, por ejemplo, tiene una compresión de cerca de 90 psi, que es un resultado bastante malo, pero en un generador es lo normal. En un coche podría ser hasta el doble sin problemas, 180, y a partir de 120 es cuando el motor se puede decir que está bien. El motor de la moto también da un resultado parecido de unos 90 psi, pero con las mejoras que le hemos hecho puede subir hasta los 100 o 130 psi. Luego hay modificaciones que son más o menos útiles, por ejemplo el poner bujías de iridio, que no vas a conseguir más potencia salvo que las anteriores estuviesen muy viejas o en mal estado. Y el escape mucha gente lo cambia por uno con menos restricciones o lo modifica, pero eso va a hacer que suene más, así que lo que me voy a limitar aquí es a quitar las imperfecciones y ya está. Porque esta moto, que encima es de 2 tiempos, para mi gusto ya hace demasiado ruido como para hacer que haga un poco más. Si a vosotros lo del ruido no os importa o vais dentro del coche y casi no lo oís, entonces con un escape más gordo o con menos filtros vas a tener algo más de potencia. Por ejemplo, simplemente quitando el catalizador, aunque va a contaminar más el vehículo, se suele ganar en torno a un 10%. Y la siguiente mejora a mí me gusta mucho porque no hay que tocar el motor ni el escape, nada, simplemente cambiar la relación de transmisión. Puede sonar muy técnico, pero es tan simple como cambiar de marcha. Y alguno dirá, oye, pero mi moto no tiene marchas. Da igual, tenga marchas o no, se puede cambiar. Y de hecho, si no tiene, como los scooters o los ciclomotores, va a ser de mucha más ayuda. Me explico, en la rueda hay un plato donde se engancha la cadena. Bueno, pues este normalmente suele ser demasiado grande porque está pensado para subir cualquier tipo de cuestas, tener una aceleración bastante buena y probablemente si tengas un scooter has notado que en los semáforos sales el primero, pero cuando vas por autopista no alcanzas cómodamente los 100 por hora. Pues haciendo esto es como le pones solución a ese problema. Hay dos maneras de hacerlo, poniendo un piñón más grande, con más dientes, que es el que sale del motor, o poniendo una corona más pequeña, que es el plato, lo de la rueda. Y ojo que no es igual uno que otro, si pones un diente más delante es como si quitases 3 detrás. Voy a explicarlo con un ejemplo práctico de una 125. Lo de arriba serían los dientes de la corona, el plato trasero, y lo de la izquierda, los del piñón. Pues bien, si de serie tienes un piñón de 13 dientes y un plato de 46, vas a conseguir una velocidad máxima de 81. Pero si cambias el plato, manteniendo el piñón a uno de 36 dientes, podrás ir hasta 104. Voy a dejar la tabla en la descripción para que podáis verla tranquilamente si queréis, y los colores lo que significan es lo recomendable que sería. Ya que si pones un plato súper pequeño o un piñón muy grande, vas a tener mucha velocidad máxima, sí, igual hasta te pasas del marcador, pero la aceleración va a ser una patata. Pero con el ejemplo que os he puesto, lo de poner el plato de 36 dientes, irías bien tanto en aceleración, por ciudad, por carretera. Yo creo que es la combinación ideal, tanto como para poder subir cuestas sin tener que revolucionar mucho la moto, como para todo. Esto también lo hice en el ciclomotor, que por cierto es casero, una bici con motor. Y solamente con esta modificación, si de serie le costaba mucho, iba súper forzado a 30 por hora, ahora llega a los 50 sin problemas. Que tras las modificaciones que os he contado antes ya son 60 o incluso más. Ya si eso no te parece suficiente, puedes cambiarle el motor y ponerle uno más grande. Este viene con la transmisión incluida, el soporte, vamos, son como kits que adaptan los típicos motores de cortacésped para utilizarlos en la bici. Este incluso es algo más fácil porque es de 4 tiempos y solo tienes que echarle gasolina, sin mezclar aceite ni movidas. También vibra menos, hace menos ruido, necesita menos mantenimiento y en teoría es más fiable. Pero vamos, que cualquier persona con 2 dedos de frente te diría, déjate de modificaciones, de cambiar motores, de chorradas y cómprate una moto potente o un coche. Y sí, puede tener razón, pero bueno,
A los que nos gustan estas cosas, pues ya se sabe. Voy a explicar cómo montarlo en unos segundos, es bastante sencillo y si queréis verlo explicado paso a paso cada tornillo, hice un vídeo dedicado del tema. Este kit viene con un soporte plano que se engancha en las barras del cuadro, ahí es donde se pondría el motor y los tornillos son todos iguales, así que no hay fallo. Si lo encajamos bien todo queda muy sólido hasta con los primeros dos tornillos y el motor, eso sí, es bastante grande, a mí no me cabía de serie, así que tuve que quitarle la tapa del filtro del aire. Lo siguiente es poner la cadena, que no es la principal de la bici, sino una parte más gorda, y va con un pasador rápido. Hay que ajustarla un poquito moviendo el motor para que no te roce con la rueda, y luego tensarla con un tensor que viene incluido para que no te roce con el cuadro. Ya solo pones el acelerador en el manillar, conectas el cable al carburador y le echas gasolina. Porque este, en comparación con el otro, el embrague es centrífugo, entonces no hay que ponerle maneta, va como una scooter. Lo único que os recomiendo es que no vayáis directamente a la gasolinera con la bici, porque es un poco llamativo, sino que cojáis una garrafa y la tengáis en casa para echársela. Además, en mi país esto no es como lo más aceptado del mundo, ni se ve bien, no es como en América. Y por eso lo ideal es ir dando pedales hasta que llegas a una zona privada, de campo o un circuito. Para arrancarla es igual que un cortacésped o una motosierra. Tiene un tirador, tiras con fuerza y probablemente a la segunda arranque. Cuando dejes de usarla o la vayas a transportar en el coche, le puedes desconectar el depósito y lo vacías en una garrafa. Lo malo que tiene este motor de 4 tiempos en comparación con el de 2 es el tamaño, es bastante grande, o sea, poner las piernas aquí es incómodo y dar pedales ni te cuento. Aunque viene con unos incluidos que salen hacia afuera para que puedas ir más cómodo. Yo no se los puse porque no pretendía pedalear, pero está bien tenerlos. Pero sinceramente, la única desventaja que le veo al de 2 tiempos es tener que hacer la mezcla de gasolina y aceite, ya que es un poco aparatoso. Por lo demás, es bastante más barato y igual de divertido.